Buenos días, el día de hoy voy a explicar el taller de química sobre el átomo. En este primer punto de la actividad propuesta tenemos el dibujo del átomo eh, con todas sus partes y en la parte de abajo está pues descrito todo de manera obviamente más extensa cada una de las partes. Entonces acá lo importante es identificar que el átomo cuenta con lo siguiente. Tenemos el núcleo atómico. En este núcleo atómico tiene el protón y el neutrón, el protón con carga positiva representado como rojo y el neutrón carga neutra que es representado como azul. Alrededor de ese núcleo se encuentran los orbitales que ocupan la mayor parte del átomo y donde viajan o donde se mueven los electrones que poseen una carga negativa. Aquí de manera un poco más extensa hacemos la explicación de cada una de las partes. Básicamente el núcleo atómico posee toda la masa del átomo, ¿cierto? Y es donde tiene más densidad pues el mismo. Los protones que tenemos aquí con carga positiva definen el número atómico. Ese número atómico se representa como Z y por tanto pues el elemento químico. Cuando nosotros observamos la tabla periódica podemos ver que cada elemento tiene un número atómico que va de acuerdo pues a su cantidad de protones, que ya sea 29, 15, 39, 59, etcétera. Los neutrones modifican la masa de los isótopos. Más adelante vamos a ver este concepto de isótopos. Básicamente, estos participan en la estabilidad de ese núcleo. Los orbitales, que ya los mencioné, y por último los electrones que tienen una carga negativa y eh, prácticamente ayudan a que el átomo tenga un comportamiento y sea parte importante pues del mismo. No todos los átomos tienen los mismos electrones y de acuerdo a eso se comportan de manera diferente. En el segundo punto vemos la tabla disponía de algunos datos sobre los componentes de los átomos. Lo importante es identificar a qué átomos se están refiriendo o a qué elemento. Entonces acá con el Z sabemos que la Z significa número atómico, que es básicamente buscar en la tabla periódica pues cuál es ese número. Entonces es 79. Entonces ubicamos en la página, en la tabla periódica y el 79 nos se refiere al oro. Acá en el siguiente punto nos están diciendo oro, ¿cierto? De acuerdo a ese elemento, eh, ese elemento posee unos protones, unos neutrones y unos electrones particulares. Básicamente, los protones y los neutrones al sumarse, 118 en este caso, y protones 79, da como suma o da como resultado 197. Ese es el número másico. El número másico se representa como A. Y pues básicamente cuando por lo general tienen la misma cantidad de protones y de electrones. Acá si tú te das cuenta, acá protones 79, electrones 79, protones 15, electrones 15, protones 18, electrones 18, de protones 19, electrones 19. Lo único que cambia son los números de neutrones. ¿Y cómo obtenemos este dato? Sumando este con este y ahí nos da el resultado. Entonces, por ejemplo, el 15, que es el fósforo, se representa como P. Tiene 15 protones, por lo tanto tiene 15 electrones. Y cuando indagamos, nos damos cuenta que tiene 15 neutrones. Entonces, 15 más 15, pues nos da el número másico. Y así con todo el ejercicio, acá la carga si es positiva o negativa, particularmente en el cobalto, es el que tiene una carga más 3. Eso ya no lo ofrecía la tabla. A partir de la tabla anterior, ustedes determinan los elementos. Entonces, básicamente teníamos que mirar cuál era el número que correspondía acá. ¿Sí? Cuando no estaba este número, teníamos que nosotros indagar cuáles eran pues los protones. Entonces, si son 15 protones, recordemos que este número de protones determina el elemento químico. Entonces, estos protones siempre va a ser igual que la Z, porque tienen la misma información y son el número de protones que nos dice cuánta carga positiva tiene. Entonces, a partir de estos datos, aquí se hace la lista de los diferentes elementos. 79 oro, 15 fósforo, 18 argón, 19 potasio, 29 cobre, 27 cobalto.
El cuarto punto, que ya lo hemos venido trabajando, definir qué es el número atómico. El número atómico representado como Z es la cantidad de protones que posee un átomo. Y por lo tanto nos dice a qué elemento pertenece. Entonces, por ejemplo, hidrógeno posee un solo protón, es decir, que su número atómico es 1. Y el número másico, que es básicamente lo que comentábamos acá en la tabla de arriba, tenemos representado como A y es la suma de los protones y los neutrones en el núcleo del átomo, indicando pues su masa aproximada. Es decir, que acá el oro tiene una masa aproximada de 197. En la tabla periódica a veces hay unos números después de un punto, como uno lo aproxima. El número másico describe la variante del mismo según el número de protones que tenga. Listo. Vamos con el punto 5. La idea es explicar y ejemplificar a través de un texto el concepto de isótopo. Aquí ya empieza un poco a variar. El isótopo se basa en que un elemento, un mismo elemento, puede ser los dos carbonos, pero tienen diferente número de protones, ¿cierto? Ya sabemos que eso pues lo dice el elemento químico, pero posee un número diferente de neutrones, lo que genera, obviamente, que su número másico cambie. Recordemos que el número másico se saca a partir de la suma de protones y neutrones. Y si los protones se siguen conservando igual, pero los neutrones se siguen, varían, pues obviamente ese número másico va a cambiar. Acá tenemos un ejemplo muy común es el carbón. Todos los átomos tienen 6 protones. Todo el carbono tiene 6, pero no tienen la misma cantidad de neutrones. Entonces el carbono -12, que es un tipo de carbono, tiene 6 protones, ¿cierto? Los 6 protones se siguen conservando igual, pero lo que varía son la cantidad de los neutrones que los acompañan en el núcleo. Es decir, en un núcleo de ese carbono tiene 6 neutrones acompañando a los protones, pero en el otro tiene más, tiene 8. Y no cambia el elemento, ambos siguen siendo carbono, pero son isótopos porque pues cambian su eh, número másico. Entonces acá el -12 es estable, mientras que el -14 pues es radiactivo. Ahí hay una diferencia en el comportamiento de esos dos carbonos, a pesar de que son el mismo elemento, actúan diferente. Tenemos el punto 6. Elige 5 conceptos vistos en clase y elabora un mapa mental con ellos. Entonces acá lo que hicimos fue un resumen, un breve resumen de todo lo que se vio durante el taller. Entonces tenemos que el átomo, tenemos las partes básicas y la unidad básica de la materia. Ese es el concepto pues básico que tenemos que tener presente. Y pues este se compone de los electrones, de los orbitales, de los protones y los neutrones y pues claramente del núcleo. Cada elemento se comporta de una manera diferente. Los electrones se dividen en niveles de energía. Eso ya lo vamos a ver más adelantico, que es toda la configuración electrónica que tienen cada uno de los átomos. Tenemos que su símbolo y su representación de su información se encuentra en cada elemento y esos elementos se organizan, ¿cierto? De manera sistemática en una tabla periódica. Y se organizan por colores, por tipo de gas, por sus diferentes características. Tenemos acá el Fe, que es la sigla, se puede decir, abajo el nombre, y acá arriba, cuando tú observas una tabla periódica, tú ves acá un número arriba. Ese número arriba significa el número atómico y en este lado el número másico, perdón. Y acá el número atómico. Dice, no todos los átomos son idénticos, entonces acá es un ejemplo de lo que te estaba comentando en los isótopos. Entonces, acá este tiene un solo protón. Acá tiene dos protones y se comporta de manera diferente y acá tiene otro neutrón que lo acompaña. Entonces acá mientras que no tiene ninguno, acá tiene dos y acá tiene uno. Esos son los isótopos. Son el mismo elemento, pero cambian o varían su número másico de acuerdo a ese núcleo que lo varía. Cada uno tiene un número atómico que se representa como Z y la cantidad de protones que se identifica. Entonces acá te coloco ejemplos de los diferentes números. Si se suman los protones y los neutrones,
saca o tiene como resultado el número másico que se representa como A. Em, listo. Tenemos el punto 7. Explica y ejemplifica qué es la configuración electrónica y qué función tiene. Entonces, la configuración electrónica es cómo se distribuyen esos electrones alrededor del átomo y para hacerlo ellos utilizan distintos niveles y subniveles de energía. Entonces, ellos no es que se acomodan como quieren, sino que siempre se acomodan de una manera determinada y de acuerdo a unos niveles. Existen niveles enumerados de 1 a 7 y dentro de esos niveles se encuentran unas letras, que es S, P, D, F. A medida que entre más más electrones tenga el átomo, pues más amplia va a ser su energía, ¿sí? Y por lo tanto más va a alcanzar obviamente hasta el nivel F o el subnivel F o al nivel 7. La configuración sirve para describir la estructura interna del átomo, predecir las propiedades químicas y cómo forma enlaces, entender con qué facilidad un átomo cede, gana o comparte electrones y esto pues se relaciona en la y cómo se relaciona en la tabla periódica. De acuerdo a ese comportamiento, pues ellos se ubican de cierta manera allí. ¿Listo? Tenemos entonces em, estos siguientes elementos. Entonces dice que tenemos que elaborar la configuración electrónica de 5 elementos, si mal no estoy, que es neón, bromo, sodio, potasio y cloro. ¿Listo? Lo primero que nos debemos basar para realizar la configuración electrónica, pues es su número atómico. En el caso del neón, el número atómico es 10. Por lo tanto, al realizar la configuración electrónica, pues lo que se hace es que nos guiamos de un diagrama que nos permite ver que empieza con 1s2 porque es el nivel 1, ¿cierto? 1s2, que acá representado en la imagen o en la gráfica, acá están los dos, 1 y 2. En el nivel 2, es decir, en la segunda línea, se encuentra el 2s2 y 2p6. ¿Por qué no tiene más? Porque solamente tiene 10. Y tenemos que tener presente cuando hacemos el ejercicio que cuando estamos sumando, tiene que completar ese número atómico. Entonces acá hay 2, acá hay otros 2 que suman 4, más 6, 10. Entonces en ese segundo nivel, ¿cierto? Tenemos 8. ¿Por qué? Porque se suman este con este en ese segundo nivel. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y más los dos del nivel 1 sumarían 10. En el punto 9 nos dice que tenemos que señalar con rojo pues el nivel de energía más alto. El nivel de energía pues más alto pues es este, ¿cierto? Que para ser más exacto sería el 2p6. Serían los 6 de acá. ¿Listo? Vamos con el siguiente para ver un poco más a profundidad. Entonces acá, bromo tiene 35, tu número atómico es 35. Todos deben comenzar igual, ¿sí? 1s2, acá arriba también es 1s2, 2s2, 2p6, pero resulta que llegamos aquí, pero no puede avanzar porque pues hasta acá tiene que avanzar porque hasta aquí nomás vamos 10 y son 35. Entonces acá nos vamos al nivel 3. Nivel 3, nivel 3 y vamos con el nivel 4. Acá porque se devuelve, porque tenemos que tener en cuenta el diagrama. No nos, ahí es como un estilo como de zigzag. Me imagino que lo vieron en clase y pues obviamente eso varía y pues sí, por eso se devuelve un poquito. Entonces acá empezamos 2, 1, ese 2. En el nivel 1 hay 2. Listo, perfecto. En el nivel 2 deben haber 8, que se fue hasta donde llegó ahorita el neón. Acá hay 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el nivel 3 ya se suman mucho más. Se suman 2 más 6 y no podemos dejar de lado acá el otro 3, que serían los 10. Entonces 10 más 6, 16 más 2, 18. Y si acá nosotros nos ubicamos en el nivel 3, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
¿Listo? Ya en el nivel 4 ya varía un poquito porque tenemos que ir, recordemos que tenemos que ir sumando, no nos podemos exceder. Entonces acá tenemos 2 y tenemos 5, o sea, para completar 7. Pueden haber muchos más, sí, pero como tenemos que guiarnos de este número, la idea es completar hasta donde nos dé el número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí con eso se suma y quedarían 35. Vamos con el sodio. Entonces tenemos 1S2, acá uno y acá el otro. Listo, nivel 1 hecho. Nivel 2 tenemos de nuevo 8, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero acá es uno más, es decir, que faltaría uno. Nos toca crear el otro nivel, pero aquí ya no va a 2, ni va a 6, ni va a 4, sino el que falta, el restante, que sería uno, para completar los 11. Tenemos el potasio de igual manera, 1S2, 2S2, 2P6 que suman en el segundo nivel 8, en el tercer nivel suman otros 8 y para completar, porque pues ahí iríamos 18, ¿no? Y para completar el 19, porque potasio tiene 19 en número atómico, utilizamos un cuarto nivel y solamente ubicamos uno. Si vemos la diferencia, acá llegamos hasta el nivel 4 con un solo eh, electrón y acá llegamos hasta el nivel 3 con un solo electrón. Lo importante es ir completando el número atómico. Acá se hace el mismo ejercicio con eh, el cloro. Tenemos el nivel 1 que tiene 2, el nivel 2 que tiene 8, el nivel 3 que tiene 7 para completar 17. Acá por lo general, si has visto los ejemplos de arriba, utilizaron es el 6, mira. Pero no, acá no se puede colocar el 6 porque si coloca 6 sería 18 y solamente tiene 17. Y por último, elabora un texto que explique la relación entre la configuración electrónica y los isótopos. Entonces, tenemos aquí que tener en cuenta que pues, todos los átomos cuentan con esos tres partes claves y cuando se hace la configuración se basa en los electrones que se acomodan pues alrededor, es decir, estos, ¿cierto? Y en cuanto a los isótopos, se habla pues del mismo elemento, pero con cantidad diferente de electrones y protones. Por lo tanto, cuando hacemos la configuración electrónica depende de los electrones y todos los isótopos pues cuentan con esa misma organización, porque no se altera. Es decir, que la configuración electrónica y los isótopos pues no se relacionan o no dependen de sí, sino que son dos aspectos diferentes. Eh, lo único que cambiaría en los isótopos es la masa, ¿sí? Pero los electrones y la configuración electrónica no. ¿Listo? Muchas gracias. Eso sería todo por el día.